Bueno, hermanos, muy bienvenidos a nuestro canal, Los Hijos de Sadok. Hoy hacemos un formato especial porque estamos en dos lugares diferentes y queríamos informarles de lo que está pasando hoy, que es muy grave. El segundo sello se ha abierto. Queremos darle las actualidades de lo que está pasando en Ucrania y muchas revelaciones más, junto con Lupita. Así que empezamos. Shalom, shalom, shalom hermanos. Sí, yo quería aclarar de entrada algo que a mí me parece, bueno, que es como una verdad de perogrullo, o sea, como que tendría que ser muy claro, pero me han preguntado y por eso lo quiero aclarar. Eh, yo dije que el segundo sello ya se abrió el día 21 de febrero de 2022, cuando el presidente Putin eh, declaró que iba a intervenir en la región del Donbass, en las ciudades de Donetsk y Lugansk, eh, y que, y que, bueno, para mí esa es la apertura del segundo sello, en base a los estudios que he llevado a cabo sobre la escatología del libro de Revelación, del Apocalipsis. Y que lógicamente, para que un sello número 2 se abra, el sello número 1 se tiene que haber abierto. O sea, es una cuestión lógica y de Claro, sentido común. El número 2 viene después del número 1. El sello número 1 es eh, el jinete blanco del Apocalipsis, que está en Apocalipsis 6 y que hemos venido viendo infinidad de videos sobre este tema aquí en nuestro canal, ¿no? Que tenemos para compartir nuestras ideas y nuestros estudios y lo que nosotros humildemente sabemos lo compartimos. Entonces yo siempre dije que el primer sello se abrió el día 11 de marzo de 2020. Según mi visión, eso es subjetivo, pero de que lo que no es subjetivo es eh, la cronología de los sellos. O sea, siempre el primer sello va a venir antes del segundo. Entonces, el primer sello es un caballo blanco que sale y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Eh, el primer sello es Satanás, Satanás, el adversario que sale, es decir, simbólicamente significa que su gobierno, el gran gobierno de Satanás, que es el gobierno de la última semana de Daniel, de los últimos 7 años, eh, ahí es que comienzan sus tiempos, ¿no? El tiempo de tinieblas, el tiempo de engaño, el tiempo de todo lo que tiene que ver con el pecado, con la maldad. Entonces, ese tiempo ya comenzó y eso es el primer sello, que Satanás comienza victorioso. La corona significa que tiene la victoria, que ya ganó. Por supuesto que después la batalla final la gana nuestro Señor, Yeshua. Pero el primer sello, miren los tiempos, ¿no? Miren los tiempos, hermanos. Son tiempos de engaño, son tiempos de dolor, tiempos de angustia. Si usted intenta hablar con yo diría el 90% de la gente, ya es como muy complicado hacerles comprender, porque ni siquiera a través de números, ni siquiera a través de estadísticas, de cuestiones concretas, a uno lo quieren escuchar. Con respecto al tema de la enfermedad, hablo, ¿no? Es como que han sido cegados. Hay uno siente, ¿no? Como potestades malignas que hay en el aire. Y yo quería aclarar eso, no se confundan pensando que el primer sello no se abrió porque ustedes no lo ven al anticristo reinando, porque una cosa es Satanás y otra cosa es el anticristo. sí, y está Tengan claro, ¿no? siempre, Está claro viendo los tiempos, eh, o sea, cómo más tiene que ser para que el engaño se instale. Estamos viendo que el mundo entero está atrapado en el arma.
eh, preferida de Satanás, que es el engaño, y es a través del aire, a través de los medios. Tal cual, tal cual. Y una cosa también que quería decir para que sea más clara tal vez la diferencia entre uno y otro, es que hay una trinidad demoníaca, una trinidad del mal que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, como en un triángulo. Y, y el anticristo va a ser un hombre de carne y hueso, el cual va a morir, va a ser un héroe de guerra, eh, que también esa heroicidad, esa popularidad, esa adoración que va a recibir del mundo va a nacer en gran parte a esa cosa sobrenatural, ¿no? Que va a ser que él va a morir y va a resucitar. Eh, entonces son dos personajes diferentes, aunque muchas veces podamos confundir, como es lógico, pero aquí es importante que no los confundamos. El que sale en el primer sello es Satanás galopando en su gran guerra contra la humanidad. Sí, los No jinetes, es el anticristo. como decías, que los jinetes en los caballos son ángeles caídos. Exacto, no son personas. Los jinetes son potestades, ¿no? Potestades de las tinieblas, potestades del aire, son ángeles caídos de alto rango, pero no que salen personas. No es que el primer jinete es una persona, el segundo jinete es otra persona. No, son potestades satánicas, que si uno es consciente, yo creo, uno se da cuenta, ¿no? Que hay como algo en el aire y que se va haciendo cada vez más claro, ¿no? Que hay como una opresión en el aire que uno siente en estos tiempos. Tal Y cual, bueno, son potestades del mal que están en el aire. exactamente. Y eso ahora continúa con la guerra, ¿no es cierto? Sí, porque son potestades que Dios les va dando digamos, la, el ok, como que escrito está, ¿no? Eh, son, son seres del mal, son seres espirituales del mal que tienen que cumplir con su deber, porque ellos son esclavos, o sea, no tienen, ellos no trabajan por sí mismos, ellos son esclavos, tal como se ve en el libro de Job, ¿no? Cuando Dios lo llama, cuando Jehová lo llama a Satanás, Satanás va. Entonces, todo esto está pasando, pero tenemos que saber que Dios está en control, que nos tenemos que refugiar en Él, pero que todo esto tiene que pasar para que tenga cumplimiento también el plan de salvación. Y ahora hablemos del segundo sello. ¿Qué está pasando con la guerra en Ucrania? ¿Qué es lo real, Bueno, la verdad? sí, Ucrania es algo que para nosotros los occidentales, hasta antes de, yo diría, febrero, o tal vez las personas que, bueno, tal vez veíamos que ya se estaba formando hasta hace unos meses, aunque uno buscara, era bastante difícil obtener información. Es como que los medios masivos de comunicación se ocuparon en forma muy prolija de ocultarla. Como que uno, después cuando uno la busca está, pero hay que buscarla realmente, no es fácil. Ahora un poco más, pero por ejemplo uno no sabía que había desde hace 8 años, estoy hablando del promedio, por ahí analistas políticos sí, obviamente que lo sabían, pero el promedio de la gente no. Es más, hasta el día de hoy no lo saben, siguen engañados con todas las fake news que están saliendo en las noticias de los grandes medios, que están exacerbando todo, ¿no? Mostrando eh, imágenes de guerras pasadas. He visto, por ejemplo, también en la televisión de Israel que pusieron juegos de Star Wars, así de ciudades devastadas, diciendo que era Ucrania. Eh, eh, Mucha mentira, Personas que mucha mentira. teóricamente murieron
no, por ejemplo, un periodista creo que murió en Afganistán, la CNN lo puso como que murió ahora en Ucrania. Hay muchas mentiras, mucho engaño. Y no cuentan, por ejemplo, que en la región de Donbass está asediada desde hace 8 años por los militares ucranianos que han matado como ya un promedio estimativo de 15.000 ciudadanos prorrusos que vivían en esa región y los mataron. Y a nadie el objetivo de exterminar, ¿no? Zelensky, el presidente ucraniano actual, había utilizado hasta esa palabra. Quería exterminar los ucranianos prorrusos. Sí. Y eso, si los medios de comunicación no lo muestran, o sea, es una gran manipulación, porque Estados Unidos ha hecho estas intervenciones en una cantidad, decenas de veces, en Afganistán, en Irak, en Libia. Pero bueno, los medios de comunicación están manejados por ellos, por la élite. Así es. ¿Y cómo resumirías lo que está pasando en Ucrania hoy? Esta situación de guerra, cómo se llegó a eso, todo se desencadenó ahora con la invasión de Putin, o esto ya viene preparándose por la élite y esto es más bien una consecuencia. Bueno, los analistas políticos de los cuales me he estado informando, dicen que esto viene desde hace, décadas. Posiblemente venga desde la, digamos, es post Segunda Guerra Mundial, que se fue acrecentando, o se fue agudizando el conflicto con sucesivos presidentes de Rusia, o sea, ya post Unión Soviética, como por ejemplo Gorbachev o Yeltsin, que le fueron dando como un paso muy grande a Occidente, y como que fueron vulnerando la seguridad de Rusia. Pero bueno, ahora se toparon con un presidente que no es amigo de Occidente. O sea, si llegan a Rusia, él va a actuar como se ha visto. Entonces, recién cuando uno se entera, por ejemplo, que en Ucrania había 11 laboratorios de biotecnología de alta seguridad. 11 laboratorios que durante la presidencia de Obama, estos laboratorios fueron trasladados del territorio de Estados Unidos porque estaban trabajando con virus de alta tecnología y virus. Armas biológicas, digamos. Sí, virus quimera, ¿no? Virus quimera se llaman. Entonces, durante su presidencia, estos laboratorios se trasladaron seguramente a muchas partes del mundo, pero en Ucrania había específicamente 11 laboratorios que dependían del Pentágono, y que en estos días toda la información que estaba subida a páginas gubernamentales que dependen de Estados Unidos se fueron borrando, pero hay personas que tenían y fueron poniendo también en redes archivos que el gobierno de Estados Unidos fue borrando. Es decir, como que Estados Unidos, a través de la OTAN, tomó a Ucrania como sede europea de este nuevo gobierno mundial, que ya es como irrespetuoso decir que Ucrania es europeo, porque en realidad Ucrania pertenecía y
pertenece por etnia y por cultura a Europa del Este, si uno quiere, o sea, si uno le quiere decir Europa, pero en realidad es más Rusia que Europa. Entonces, no, por supuesto que no son tontos los de la élite, y como que vieron que poniendo sus bases ahí iban a vulnerar claramente la seguridad de Rusia y que Putin iba a actuar porque no había otra, lógicamente iba a actuar, no había otra forma. Lo que pasa es que era cuestión de tiempo. Claro, ellos buscaban justamente que Putin actúe. Sí, y estuve viendo algo que no sale en las noticias, de hecho las cadenas RT y sobre todo RT, pero también Sputnik, no se ven en Europa en este momento, ¿verdad? No, están suprimidos. No. Están censurados completamente. No, están censurados. Y estaba viendo que hay un ex primer ministro de Ucrania que se llama Nikolai Azarov, que en este momento está exiliado en Rusia, y que reveló que la OTAN planeaba llevar a Rusia a un confrontamiento directo con armas nucleares el 25 de febrero. Nadie lo dice, pero bueno, obviamente que las fuerzas, los servicios de inteligencia, bueno, habrán sabido de estos planes, y son estrategias, ¿no? Son estrategias militares que llevan a cabo los países. Así es, cuando uno escucha a Estados Unidos que decía que Putin iba a alargar un ataque de falsa bandera y estaban promoviendo finalmente. Es decir, el ataque de falsa bandera en realidad era un ataque biológico en el territorio ucraniano que ellos iban a decir que había sido Putin, ¿no? Y justamente provocar esto, la invasión de Putin en el suelo ucraniano, para tener el pretexto de lo que está haciendo hoy en día. Entonces acá en Europa han suprimido toda voz alternativa, ¿sí?, rusa, y lo más gracioso es que el responsable de verificar, por ejemplo en Francia, si RT decía fake news o falsas noticias, dijo no, RT siempre respetó la ética periodística, pero después de haber dicho eso dijo, bueno, estamos de acuerdo en cerrar o acallar porque no puede haber dos opiniones, no puede haber opiniones disidentes. Entonces el argumento hoy, que es un argumento americano, después vamos a analizar eso, que para el beneficio de, por supuesto, Estados Unidos, pero bueno, sobre todo la élite que controla, que ha decidido mantener la hegemonía de Estados Unidos simplemente porque es su brazo militar, está calando en Europa. Es decir, una medida que favorece a Estados Unidos en detrimento de los europeos está teniendo mayor aceptación en Europa que el propio Estados Unidos. Es algo increíble. Absurdo, sí. Sí. Por supuesto que lo que sí hay que decir y aclarar es que, bueno, como renacidos, por supuesto que estamos en contra, ¿verdad?, de toda guerra. Por supuesto. Lo que pasa es que la manipulación mediática es tal que si usted hoy cree que esto es una lucha entre el bien y el mal, entre Ucrania y Rusia, bueno, usted ya está siendo manipulado por Satanás, porque es la gran mentira de este segundo sello. O sea, el bien no está con Ucrania. De hecho, es todo lo contrario, porque esto es como les venimos diciendo, cuando usted empiece a investigar, es como que aquí me hicieron un shift, porque si ustedes ven mis videos, bueno, sabrán que Putin no es santo de mi devoción, pero aquí me hicieron un shift, porque como que venía toda la historia de una manera y acá todo cambió 180 grados. Y, por ejemplo, ¿quién
está detrás del presidente Zelensky cuando uno se pone a investigar? ¿Quién lo puso allí? Allí lo puso George Soros. George Soros fue el que lo puso en su lugar de presidente. Zelensky era un actor, un actor mediocre, un comediante. Es un títere. Un títere y un títere sórdido, ¿no? Un títere sórdido cuando uno se pone a investigar. Es sórdida su vida y su figura. Sí, es Es un perverso. judío pro-nazi, claro. totalmente perverso a nivel sexual. Hay videos sobre él, o sea, hay videos él vestido de mujer, con tacos, o sea, con una música satánica. Hay otro que está también, es muy procaz, tocando el piano con los pantalones bajos. En fin, o sea, es una figura que digamos es la antítesis del héroe que Occidente está intentando crear, ¿no? Esa figura, he leído en The Economist un artículo que dice por qué este hombre que es como usted o como el average, ¿no? El hombre promedio, el ciudadano promedio llegó a ser el héroe. Entonces lo quieren llevar a la estatura de un héroe, cuando es un simple títere de la élite. Solo hace falta ir a sus redes sociales y ver las personas que lo están le están haciendo el backup, ¿no? Que lo están apoyando. Que lo están apoyando. Claro. Le manda saludos a todas las casas reales, le mandó saludos a los duques de Cambridge, al rey y la reina de Holanda, al presidente de España, al presidente de Canadá. Es decir, es el títere del nuevo orden mundial. Todos tienen sus garras ahí, todo el nuevo orden mundial, las casas reales, los gobiernos de Europa y de Estados Unidos tienen puesta su mirada ahí porque saben que es ahí donde ellos pueden presionar para llevar a Rusia a la guerra. Sí, lo que el público tiene que comprender, me parece que es importante, que Rusia no tenía ninguna razón para iniciar una invasión. Porque de todas formas, Zelensky era muy impopular, había perdido su popularidad. De allí también que exacerbó con su grupo pro-nazi o neonazi a exterminar una parte de su población para ganar popularidad de la gente extremistas. Y que de cualquier manera en las próximas elecciones iba a perder. Iba a perder. Iba a perder porque están mal económicamente, está claro, muy corrupto, ¿no? El gobierno, corrupción. estaba leyendo. Exacto. Entonces Putin simplemente tenía que esperar. Pero bueno, han querido aprovechar esto a un hombre perverso que ellos mismos lo pusieron, un hombre peligroso, capaz de declarar asesinato en masa a su propia población, ¿sí? Para que acepte desarrollar laboratorios de armas biológicas, hacer un atentado de falsa bandera y justamente pase esto, para que invada Rusia y con esta excusa salir vencedor. Estados Unidos ya salió ganando con esto. O sea, aquellos que piensan que aunque los medios alimenten que va a haber un Chernobyl multiplicado por 10 o que ya caen las bombas atómicas, sí, y que si cae Ucrania en la frontera va a poner las armas nucleares apuntando a todos los países europeos, es completamente falso. Esa es la fantasía que alimenta a Estados Unidos, que simplemente lo que quiso es romper este fantasma que tienen los especialistas en geopolítica, que es la conformación de Eurasia. Es decir, energía rusa barata
para Europa y que se iba a conformar un bloque comercial gigante y que el dólar iba a perder su influencia, su peso, que depende fundamentalmente de la venta de hidrocarburos. Eh, es una jugada de un imperio en decadencia. Entonces Estados Unidos que, que ve amenazar la hegemonía del dólar, que ya empobreció África, ya empobreció América del Sur, y ahora decidió matar a su medio hermano, Europa. Entonces guerra nuclear no va a haber, porque el objetivo de Estados Unidos era esto, cortar No va a haber en Europa, en ¿no? Europa, sí, guerra nuclear va a haber, pero no en el suelo europeo como están diciendo ahora, porque no le conviene ni a Estados Unidos, porque en Estados Unidos le conviene vender su gas directamente o a través de Cata, que es lo mismo porque lo venden en dólar, y el petróleo más caro a Claro, Europa. ¿Sí? Y a Rusia claro. tampoco, porque bueno, no es objetivo, o sea, no tiene ningún interés de bombardear Europa. Sí, es como que la guerra, yo creo que, bueno, si nos dejamos llevar por el más media, nos vamos a confundir. Pero eh, la guerra, cuando uno la ve a través de los sellos, es como que tendría ya que tomar toda la primera parte de la última semana de Daniel. Todo, digamos, esta primera parte, que son 3 años y medio, ya habríamos ido discurriendo uno, por ejemplo, si uno, bueno, los tiempos siempre, uno no puede decir tiempos exactos, ¿no? Pero aproximadamente, y entonces esta guerra tendría que extenderse en el tiempo, no es lo que va a ocurrir eh, Así es, así es. así limpiamente, Extenderse en el ¿no? tiempo y tomar un viraje. Es decir, que de acá a unos 3 6 meses ya la atención tendría que ir hacia China y Estados Unidos, con el conflicto en Taiwán. Sí. Bueno, si entendemos bien los tiempos, debería ser así. O sea, Estados Unidos ahora Y Europa, va Europa va a confrontar a una hiperinflación, a una mm, pobreza, se va a instalar la Agenda 2030, entonces va a ser como un gran laboratorio más bien social de este comunismo verde que vos explicaste en el último video, pero no un terreno de batalla nuclear, porque no tiene interés no, para ninguno. Pero sí, cuando Estados Unidos vea que haber matado a su medio hermano y haber aprovechado de él no es suficiente para mantener su hegemonía, ahí mm, sí va a atacar su verdadero enemigo geopolítico y económico, que es China. Entonces, la tensión y la atención debería hacer un viraje e ir hacia justamente a Asia, ¿sí? hacia el verdadero enemigo, Verdadero ¿no? Que es enemigo, China, claro. claro. Sí. O sea que Europa se enfrenta con ese panorama, eh, con ese panorama bueno, el que acabas de decir, Me parece, sí, se vienen de la tiempos escasez, muy de la duros. inflación. Si Y bien no hay mucho control, ¿no? Mucho control. mucho control, entonces van a aprovechar, me parece, porque yo escuchaba que con esto, con la nafta, bueno, ya llegando a 2,20, en algunos lugares 2,40 € el litro de nafta, que va a haber mucha manifestación, gente en la calle. eh, yo creo que no, ¿sí? No creo que no, porque bueno, hay mucha mentira, hay mucho miedo. Esto es la enfermedad multiplicado por no sé por cuánto. Y la gente eh, ya no va a reaccionar como antes, ¿sí? Y por eso Mm. estamos seguros Porque que ya los viene sellos, de dos claro, años. Sí. exacto, exacto, que el engaño es tal, van a ir Mm. resignando Mm. o crear conflictos Sí, internos. porque todas estas medidas que son como más aliviadas ahora, por ejemplo, en algunos países, ¿no? Por ejemplo, está, Inglaterra,
No he ido a Inglaterra, pero bueno, dicen que ahora se levantaron todas las restricciones. Son momentáneas, o sea, sí. son estrategias que lleva a cabo la élite como yo creo, para hacer que las personas comunes pierdan un poco la brújula, o sea, como para que no sepan qué está pasando, ¿no? Es como un condimento más de todas las tinieblas y el engaño y la confusión que se vive en estos tiempos. Que se levanta la restricción, que vuelve. Bueno, ahora Francia está en época de elección, preelección de presidente, así que también. Pero no, yo por lo menos no pienso que se levantan en forma total, o sea, No. ya, Lo van a ya levantar de llegó para forma instalarse. parcial y temporaria. Claro, porque no nos olvidemos que el caballo del tercer sello es, bueno, del cuarto sello, porque el tercer sello es la escasez, que vendría a ser esto que acabamos de describir, ¿verdad? Que no va a ser solo Europa. Sí, va a ser cada vez peor, sí, claro. Sí, Claro. porque Y después el Rusia es cuarto el sello, primer la productor peste. mundial de trigo y el segundo es Ucrania. Y si sumamos la escasez de gas, de petróleo, más el alimento básico que es el trigo, bueno, eh, Claro, el mundo entero va a sufrir, pero sobre todo Europa. Y eso lo van a aprovechar para instaurar el gobierno de control, ¿no? El común. exacto. Exacto. Sí, o sea, imagínense, hermanos, el trigo, o sea, lo básico de lo básico. Mm. Eh, y otra cosa que me gustaría aclarar sobre los sellos y la guerra nuclear, que lo veníamos viendo en otros videos, hermanos, eh, es que ustedes vean los tiempos, ¿no? de los sellos. Yo personalmente creo que la guerra nuclear va a llegar muy al final, muy al final. Es decir, eh, por ejemplo, nos llevemos también, porque cuando hicimos, no sé si se acuerdan, lo hice hace un par de años ya, en junio de 2020, ese video que se llama La cronología del apocalipsis, les hablé sobre el sexto sello, que es un terremoto, y que ya pasa media hora, nada más, media hora física, o sea, 30 minutos, y ya aparece Jesús en las nubes, que es el séptimo sello, el arrebatamiento. Y allí dice que el sol se convertirá, quiero leer exactamente, Joel, allí dice que el sol se convertirá en sangre, El sol se oscurecerá, ¿no? en Y tinieblas, y la luna en la luna sangre. en sangre. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo personalmente creo que es allí donde tiran la bomba nuclear, las bombas, porque puede ser que, bueno, haya varias bombas, no Claro, por sabemos. supuesto. Por supuesto. Puede ser la de China y después Estados Unidos y bueno, ya. Eh, Sí, son muchas bombas. O sea, la guerra nuclear es cuando tiren una bomba, bueno, van a tirar masivamente. qué Y, horror. y- Pero yo creo que es allí, es con el terremoto, porque uno tiene que ir a través de, bueno, la inteligencia y el sentido común, ir tratando, ¿no? De ordenar todas estas piezas del rompecabezas profético. Si están hablando de guerra nuclear, ¿cuándo sería esa guerra nuclear? No va a ser ahora en el segundo sello, ni tampoco en el cuarto sello viene la peste, en el quinto sello viene la persecución. Es decir, el anticristo allí estaría tomando como el poder, porque la persecución tiene que venirle a aquellos que no queramos adorar a la bestia ni ponernos su marca. Enseñaba la mano, porque bueno, puede ser la mano, o sea, es claramente una marca de estas que estamos viendo, ¿no? sí. Ahora, que ya dicen que en vez de venir por acá, puede venir en parche acá, o si no, también estaba viendo que pueden venir en spray. Bueno,
todavía tenemos tiempo para que sigan desarrollando su tecnología del mal. Así es, así es. Pero yo creo que tiene que venir allí la bomba nuclear, las bombas o la bomba nuclear, Sí, porque escuchaba ¿qué el va a otro causar día, ese terremoto? exacto, y escuchaba el otro día un especialista que no es creyente, cómo sería en caso de una guerra nuclear. Y es impresionante porque describe tal cual lo que está escrito en la Biblia. Dice que las partículas de las bombas nucleares van a ir en la atmósfera y que van a tapar el sol. Y ese Exacto. polvillo en el aire va a hacer que la luna se vea roja. Wow. Sin querer, sin saber, este especialista en bombas atómicas describió el día de Lo que jueves, está escrito. lo que está escrito. Exacto. Exacto. Sí, es que escrito está, Sí, profetizado está. así es. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos. Y vamos, Y que no. lamentablemente, queramos o no, hacia eso. Así como vos decías, este es un tiempo de tribulación, de aflicción, eh, que se va a ir agravando. Así es. Yo decía, el otro día basaba la lectura en segundo libro de Samuel, capítulo 5 versículo, bueno, el capítulo 5. Iba a decir versículo 17 porque ahí nombra específicamente a los árboles de balsamera. Pero yo creo que estamos en tiempos de balsameras, estamos en tiempos de esa tribulación, ¿no? Dolor absoluto. Eh, y, y lo comparé mucho con esa estrategia de guerra que le dio Jehová al rey David, porque cuando David, bueno, es ungido, es proclamado rey, eh, tiene batallas. Y en esta ocasión, en 2 Samuel 5, David derrota a los filisteos en 2 ocasiones. Pone, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Es decir, le dijo que cambie la estrategia. Ahora, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Es decir, amén. Es decir, hay tácticas cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos enfrentando tribulación, hay tácticas que tenemos que seguir. No siempre la guerra tiene que ser de frente. Y lo que yo creo es que en estos tiempos en los que la tribulación como que se va haciendo cada vez un poquito mayor, tenemos que cambiar la estrategia. La estrategia para mí, personalmente, yo creo a seguir, es la estrategia de David en las balsameras. Las balsameras eran árboles, o son árboles, que en hebreo se llaman bajá, y que significa llanto. Viene de la raíz de llanto, llorar. Y que los hebreos le habían puesto así a estos árboles porque son árboles que largan mucha resina, como que hay mucho pegoteo, ¿no? O sea, que es como árboles que lloran. Claro. Entonces, estos árboles como que simbolizaban lágrimas. Entonces,
eh, por la resina justamente. Entonces yo creo que uno tiene que imaginarse, ¿no? A David con sus soldados caminando por ahí, lo incómodo que debe haber sido, ¿no? Lo incómodo, lo, Claro, pues se pegaba lo todo feo. en el cuerpo, la resina, pasar entre los Claro, árboles, me imagino. pasar entre las copas de las balsameras. ¿Y qué simboliza eso? Bueno, yo creo que eso simboliza la, el llanto, el dolor, la tribulación, los bajá, ¿no? Los árboles de balsamera. Así es. Y creo que aunque parezca paradojal, la estrategia para cubrirse en estos tiempos, para tener la victoria, es quebrantarse. Porque si uno está en tiempo de tribulación aferrado a Jehová, eh, en, en las balsameras, Satanás no te puede, no puede llegar a través de las balsameras. Sí, No puede llegar. exactamente. Pareciera No te que puede eso es importante porque atacar. pareciera que hay momentos de aflicción que para uno parece desfavorable, pero es un terreno aún más desfavorable para Satanás. Es decir, si uno durante las aflicciones se aferra a Dios, se aferra al Padre, se aferra a Jehová, ¿sí? Es imposible para, bueno, Satanás y sus ángeles, representados en filisteos, atacarnos. O sea, porque si nos afligen más, no vamos a aferrarnos aún más. Exacto, Y hay veces que exacto. hay batallas que son abiertas, como la primera, que uno pareciera que conquistara el mundo, ¿sí? Y otros momentos, como el tiempo de las balsameras, que uno está en aflicción y en llanto, buscando al Padre, buscando el refugio en su palabra y avanzar, porque hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar y le hizo conquistar ciudades justamente de sacerdotes, de levitas, ¿sí? Porque es a través De veritas. de oración, a través de llanto, a través de quebrantamiento, como vos dijiste. Y ese, aunque parezca fangoso, un terreno fangoso para nosotros, es una batalla ganada, ¿sí? Cuando nos aferramos en las aflicciones. También. Exacto, exacto. Yo creo que esa es la técnica, porque también he tenido algunos mensajes, hemos tenido, ¿no? De cómo hacer frente a estos tiempos. Y más allá de que sí creo que, por supuesto, uno tiene que tomar medidas materiales, es decir, ver dónde uno va a pasar estos tiempos, eh, más allá, bueno, obviamente, no sé, las cosas básicas, ¿no? Que también es muy importante. Estoy pensando, ¿no? En hacer un video sobre eso específicamente, todo lo que es material, todas las cosas que uno podría ir aprovisionándose, pero mucho más importante que eso, yo creo que es tener siempre en mente esta técnica de las balsameras, la técnica de David para ganarle a los filisteos, Así es. Y hay aferrarse muchos, a Jehová en el dolor. quería cambiar de tema, hay muchos que están diciendo que llegó la época de Gog y Magog, o la batalla de Gog y Magog. ¿Qué opinas Sí, sobre eso? sí, lo he escuchado. Bueno, en la Biblia es claro que no. En la Biblia es claro que Gog y Magog es después del milenio. Está en Apocalipsis 20. Lo voy a leer. Apocalipsis 20, 7. Podemos empezar desde ahí. Igual estaría bueno empezar desde antes, pero el título desde Apocalipsis 20 en Reina Valera es Los 1000 años, como para que no queden dudas, ¿no? Estamos hablando de post-milenio, o sea, de acá, si nosotros pensamos que esta es la última semana de Daniel, contar 1000 años y Y lo que quede. Claro, un poquito más, claro, claro. no sé, serán unas Sí, décadas, no sé, claro. pero por lo pronto 1000 años seguro que faltan. Es la última Dice, batalla entonces. es la última batalla. Sí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es la última batalla. Está clarísimo. Está clarísimo. Lo que pasa es que hay hermanos que toman Ezequiel 38 basados en pastores que, o sea, tendrán mucha comprensión de las escrituras en general. Sí, sé que, o sea, he aprendido mucho de esos pastores. Lo que pasa es que cuando llegan a un tema que toca el Estado de Israel físico, material, o sea, allá esa nación que está en Medio Oriente, no es Medio Oriente, es sí, Middle East, Sí. que está, bueno, ahí, no sé, cuya capital es Tel Aviv, que su presidente es Naftali Bennett, que, en fin, cuando es como que es difícil, me imagino, para ellos separar, para ellos y para todos los pastores que no vienen de una raíz judía, pero a lo mejor sí son sionistas. Entonces es como que ahí como que tienen dificultad de ver entre qué es, digamos, qué tiene que ver con la nación de Israel y qué tiene que ver con el Israel espiritual. Confunde lo terrenal y espiritual. Claro, y Gog y Magog es la batalla post-milenial. Entonces, no tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora. No tiene asidero bíblico. Claro. Sí, me parece que está clarísimo en la Biblia. Es más bien un producto de mala interpretación que viene de alguna escuela, de alguna iglesia, ¿no? Y que se ha extendido. Sí, claramente, sí. Yo creo que debe haber habido algún pastor muy, muy popular y que, bueno, esta idea se fue popularizando. Además, creo que hay una película, no estoy segura, pero hay una película que habla de todo esto. Creo que es Left Behind. No la he visto. Con Nicolas Cage. No, yo tampoco, pero creo que también añadió, porque fue con este actor que es Nicolas Cage, que es muy conocido, y como que eso añadió, me parece, a la confusión, porque me imagino que, bueno, todo esto también sale de grandes iglesias norteamericanas, ¿no? Claro. Y bueno, se expande al mundo evangélico, por supuesto. Y bueno, y en el Antiguo Testamento está en Ezequiel 38, que dice profecía contra Gog. Pero bueno, yo creo que siempre hay que, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, si vamos a Apocalipsis, donde dice claramente que es después de los 1000 años, cuando Satanás es desatado y librado de su prisión, no quedan dudas. Así es, así que no hay dos Gog y Magog, hay uno solo y es post-milenial. Es post-milenial. Es la última batalla cuando Satanás lo sueltan, digamos, del abismo, hace la última batalla y ya es echado al fuego eterno. Y yo diría que es la última gran rebelión. La última gran rebelión de los seres humanos. Así es. ¿Por qué ocurre Gog y Magog? Porque en el milenio también va a haber seres humanos que sean tomados por la maldad. O sea, allí dice que Gog y Magog reúnen, ¿no? Sí. Reúnen y sí, entonces va a haber maldad. Va a haber maldad y va a ser la última gran rebelión contra Jehová.
Yo tengo Dice, otra interpretación. Yo creo que en el milenio de Jesús no puede haber maldad. No puede existir maldad. Porque Él es la no. luz y van a estar allí los salvos. Lo que sí va a haber, las almas de los que no han sido salvos van a estar en el abismo, en en el tormento. Y sabemos que, bueno, por supuesto que no hay buenos, ¿sí? Existen solamente los malos arrepentidos que se salvan y los malos que no se arrepienten. Y estos que no se han arrepentido antes de la llegada de Jesús, antes del día de Joel, ¿sí? Durante 1000 años van a sufrir y al final de 1000 años van a mostrar su verdadera naturaleza, para que toda boca se calle ante Dios, diciendo yo he sido bueno, ¿sí? O yo puedo justificar mi salvación. Después de 1000 años de desarrollar su naturaleza humana, ¿sí? Caída, cuando Mm. salga junto con el diablo, lo único que van a querer es ir contra Dios. Ahí no va a haber hipócritas, ahí no va a haber eh, autoproclamados buenos. Es verdad, es verdad. Me parece que es así, si no, Sí, puede ser. Mm. es difícil de Sí, entender de otra manera. claro. Sí, porque yo a veces interpreto como que, bueno, en el milenio todavía puede haber alguno que otro que escapó a la ira y no lo sé, no sé, que no son, o sea, en el arrebatamiento nos vamos todos los renacidos, pero a lo mejor después del arrebatamiento tal vez quedan algunos. Yo creo que no, porque O sea, no. la segunda mitad, que se caracteriza por Mm. fuego, la ira de Sí, Dios, ya es el castigo, ¿no? sí. Simboliza el juicio de Dios, el juicio justo de Dios. Y no puede ser que, Ahí ya no va a haber posibilidad de que queden algunos. No, me parece que no. no. Yo no creo, no creo. No creo, pues ya el juicio vino. Ujú, ujú. Claro. Y me gustaría, por ejemplo, o sea, yo creo que es la última gran rebelión, porque es lindo el Salmo 19 cuando dice, somos, o sea, todos somos rebeldes, ¿no? Eh, y Así dice es, en el Salmo 19, versículo 11 en adelante, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. sí. Sí, y ahí en otra versión Todos dice, son seré rebeldes. absuelto o seré libre de la gran rebelión. Y me Mm, parece que tenés razón, que está hablando de esa batalla, de la gran rebelión, Gog y Magog. sí. Sí, yo creo que el Salmo 19 sí Sí, se refiere a esa gran última rebelión. sí, así es. Ahí dice claramente que los salvos seremos libres, seremos absueltos de esa gran batalla. O sea, vamos a estar Exacto, del lado de Jehová, de Jesús. exacto. Excelente. Así que bueno, espero que haya sido de bendición esta charla. Nos vemos en el próximo video. Y si les gustó, bueno, den like. Si les gustó este formato, también den sus comentarios. Pongan sus comentarios. Y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo encuentro, hasta una próxima oportunidad. Adiós. Bravo. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí?